Muchas gracias. Bienvenidas a esta etapa de la entrevista. Muchas felicidades por estar el día de hoy con nosotros y acceder a esta etapa. El día de hoy me acompañan en este panel el maestro José Rivera, titular de la UTAPE, Alejandro de la Dirección de Partidos Políticos y su servidora Patricia Lozano, consejera electoral. La idea de esta entrevista es poder conocer un poco más de ustedes, un poco más de sus ciertas habilidades y competencias. Ya no es un examen de conocimientos para que estén tranquilas, para que no estén nerviosas. Cada uno de nosotros vamos a realizar una pregunta. Va a ser la misma para las tres. Les vamos a indicar el orden en que ustedes tendrán que responder. Si no somos claros, con toda confianza díganoslo para que lo volvamos a replantear. Durante la entrevista vamos a estar tomando algunas notas. Esta va a durar aproximadamente 20 minutos, por lo que les pedimos que puedan ser claras y concretas en sus respuestas para poderlas escuchar. Y les hacemos algunas recomendaciones. Les pedimos que cuando no estén haciendo uso de la palabra, puedan mantener en silencio su micrófono para no viciar el sonido de quien está hablando. También les pedimos que cuando nos den sus respuestas, traten de evitar darnos cualquier dato personal, ya sea de ustedes, de una persona más, o si se quieren referir a algún partido político, lo hagan de manera general y no por el nombre del partido político. Le pediría en ese orden al maestro José Rivera si puede iniciar la entrevista con su planteamiento. Y nuevamente les doy la bienvenida a nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Gracias, consejera, con todo gusto. Buenas tardes, Mónica, Sonia, Margarita. Vamos a dar inicio con la entrevista. El planteamiento es el siguiente. Por favor, cuéntenme acerca de una situación complicada en la que hayan convencido a alguien de difícil trato para que se resolviera esta situación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Y cuáles fueron los resultados? Iniciaríamos con Mónica, por favor. ¿Para resolver algún problema? Sí, si gustas, te repito el planteamiento. Cuéntenme acerca de alguna situación complicada en la que hayan tenido que convencer a alguien de difícil trato para lograr que esta situación se resolviera. ¿Cómo lo hicieron y cuál fue el resultado? Sí, yo en el área que trabajaba, tenemos como una comisión del alumbrado público de la sociedad, del municipio, y muchas veces llegaba a la ciudadanía a cuestionarnos de que no servía esta lámpara o esta luminaria ya se descompuso. Bueno, la sociedad, bueno, la población llega muchas veces de una manera muy agresiva diciendo que cumplamos con el trabajo o cosas así. Y pues ya nosotros, bueno, yo me encargaba de tratar de calmar a la gente y poder darles una solución. Realizábamos un formato en el cual le pedíamos los datos de donde se encontraba este problema y pues la gente ya se calmaba porque sí era difícil, ya que llegaban muy agresivos porque decían que no cumplíamos y todo eso. Ya tomábamos los datos y les decíamos, ok, ahora vamos a gestionarlo con bueno, donde tiene que ser, vamos a meter el oficio y danos unos 3 días aproximados para resolver tu problema. Y ya llegaban para ver si había solución y se iban muy satisfechos ya que les resolvíamos su problema. Es Juan. Gracias, Mónica. Sonia, por favor. Buenas tardes. Estoy un poquito afónica, espero que sí me alcancen a escuchar. Bien, muy bien. Ok. Bueno, en el ámbito en el que laboro, generalmente me encuentro con este tipo de situaciones en que existe mucho conflicto. Bueno, soy abogada. Antes que nada, tratar de tranquilizar a las partes, un diálogo, una comunicación, hacerles hincapié qué es lo que a ambas partes les conviene más. Perdón. Pero sobre todo tratar de mantenerlos calmados, en diálogo, evitar la discusión, porque como sabemos en este tipo de casos siempre el discutir, el estar todo a un acuerdo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sabemos que
Sonia, ¿me puedes dar un Un ejemplo? ejemplo, ok. Sí. Bueno, uno más reciente fue un choque de vehículos. Ambas partes se pusieron súper, súper agresivos. A mí, la parte que me llama, fue quien realmente tuvo la culpa en este caso. Yo llegué y estaban súper, súper agresivos a tal punto de que iban a llegar a los golpes. Ya intervine, lógico, las personas se me vienen encima a mí también, pero traté de apaciguar la situación, de hacerles ver que ambos estaban en una situación difícil y lo ideal era que se tranquilizaran para que pudiéramos llegar a un convenio en ese momento, o de lo contrario, pues podríamos pasar a otras instancias, pero cualquiera de las dos cosas que ellos decidieran tendrían que estar tranquilos y estar conscientes de la responsabilidad de cada uno. Así fue como, bueno, en este caso, como lo resolvimos. Gracias, Sonia. Margarita, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes otra vez a todos. Pues bueno, puedo compartirles respecto a un caso como el que nos preguntan en el proceso electoral 2016-2017. En una sesión, obviamente previa a la jornada, íbamos a aprobar el número de CAEs que nos iban a apoyar en el procedimiento de sellado y seccionado de boletas. Entonces, bueno, creímos que era sin mayor inconveniente, pero en el momento de someter a votación, 3 consejeras se opusieron porque decían que recién se habían enterado que había algunas CAE que tenían vínculos con algún partido político. Entonces, pues lo que teníamos lo que tuve que hacer pues fue convencerlas de por qué era importante aprobar ese acuerdo en ese momento. Traté de, digamos, contextualizar el conflicto y por qué era importante en ese momento. Tuvo que ser una negociación como que express porque estábamos además en sesión. Hacerles ver la importancia que tenía el aprobar ese acuerdo en ese momento. Y sobre todo, pues escuchar cuál era la inconformidad o por qué estaban en contra de aprobar algunas de los CAEs que estaban siendo propuestos para ese procedimiento. Y ya una vez que me explicaron que ellas recién se habían enterado que tenían vínculos con algún partido político, pues bueno, tratamos de conciliar eso, expresándoles tanto el secretario como yo que vamos a dar seguimiento, que además en ese procedimiento de sellado y seccionado, pues obviamente ellos como consejeros tenían injerencia, iban a estar observando, no había manera de que hicieran algo indebido. Y además todavía creamos el compromiso de que para cuando se entregara todo el material, la documentación a los CAEs para que a su vez se entregaran a los presidentes, pues ellas pudieran acompañar para que se cercioraran, bueno, de lo que nosotros conocemos como de que no se viola la cadena de custodia. Y entonces pues quedaron convencidas cuando se volvió a someter a votación el acuerdo, o sea, minutos después, porque les decía, fue una negociación express, pues ya todos votaron y ese acuerdo fue aprobado por unanimidad. Bien, gracias, Margarita, Sonia, Mónica. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le doy el uso de la palabra a Alejandro para que pueda hacer sus planteamientos. Adelante, Ale. Muchas gracias, maestra. Me permitiría hacer la siguiente pregunta. Compártanme alguna situación de su vida laboral, personal o académica en la que tuvieron que tomar alguna decisión importante. Dicha decisión que hubiese afectado a otras personas. ¿Cuáles fueron los elementos que tomaron en cuenta para realizar la acción y qué resultados obtuvieron? Iniciaría en este caso con Mónica, por favor. Perdón, ya habías iniciado, Mónica. Vamos a iniciar con Sonia. Gracias. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Compártame alguna situación de su vida laboral, una experiencia laboral o en caso académico o personal en la que tuvo que tomar alguna decisión importante que afectara a otras personas. ¿Cuáles fueron los elementos que tomó en cuenta para tomar acción y qué resultados obtuvo? ¿Que afectara a otras personas? Una decisión importante que haya realizado en el ámbito laboral que implique a otras personas
y qué resultados obtuvo de esa decisión que realizó. Ok. Hace un tiempo estuve trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública. Una de mis funciones eran las altas y las bajas del personal. Sabemos que existen muchas circunstancias que en ocasiones amerita baja por parte del personal, pero también sabemos que hay algunos convenios y acuerdos. Sin embargo, era necesario ahora sí que realizar y detallar bien una base de datos de qué personal era que realmente estaba laborando, que asistía de manera personal y no era un personal como coloquialmente se le conocía como fantasmas. Entonces sí, realmente fue difícil hacer el listado, hacer los procedimientos de remoción, porque me enfrenté no solo al personal, sino también a las autoridades superiores que, pues, que estaban al mando de estas personas. Tuve que llevar a cabo el proceso como lo determina la ley, pero siento que hice lo correcto, puesto que estas personas no se presentaban a laborar, eran simplemente personas que cobraban por cobrar. Entonces, sí fue una decisión difícil porque se nos envía un listado de quiénes sí y quiénes no, pero en este caso yo sí tuve que basarme a las reglas, a la ley, para pues ahora sí que todos los que yo tenía contemplado que debían retirarse, de esa manera lo hice. Pero Muchas siempre gracias. apegándome al reglamento. Muchas gracias, Sonia. Muy claro el ejemplo. Margarita, ¿podría continuar? Sí, claro, gracias. Pues miren, les comparto, en el año 2019 trabajé en el área de administración de un organismo operador de agua. Y entonces cuando se realizó el primer inventario del año, el área de control patrimonial detectó y me reportó que había faltante en algunos bienes del área de almacén. Entonces, bueno, procedimos a realizar una investigación y, bueno, efectivamente había algunas omisiones en el control de entradas y salidas de esos bienes y por lo tanto pues hacían falta esos bienes. Cuando el trabajador encargado del almacén se enteró de que estábamos haciendo esa investigación, pues acudió y ya me compartió algunas cuestiones personales y también de índole económico. Obviamente el interés que él tenía pues era que no trascendiera ese asunto. Sin embargo, pues yo estaba obligada a dar vista a Contraloría para que iniciaran el procedimiento que correspondiera, porque quedó acreditado una actuación indebida de ese trabajador. No cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto al control del orden de entrada y salida de los bienes. Y pues bueno, esa decisión de dar vista a Contraloría con las consecuencias que tenía, que fue separado en ese momento del cargo que estaba ocupando, en tanto iniciaban o hacía sus investigaciones en Contraloría, y pues no fue una decisión fácil, porque nunca es fácil tomar una decisión que se sabe va a afectar la vida laboral o más allá, ¿no? De una persona. Entonces, pues no va a ser fácil, es una situación en la que más con el antecedente de que él acudió y me platicó, pues no fue fácil. Sin embargo, era la decisión correcta porque él no cumplió con lo que tenía que hacer. Esa sería mi experiencia para compartirles respecto a ese tema. Margarita, ¿el resultado se concluyó? Sí, Contraloría inició porque, bueno, desafortunadamente ahí pues había un detrimento al patrimonio del organismo e inició el procedimiento, al parecer, porque después yo dejé de trabajar en esa área, pero al parecer llegaron a un convenio en el que él sí continuó trabajando para que poco a poco fueron como que descontándole para que cubriera lo de los bienes que estaban faltando. Y me parece que tuvo una sanción también, pero la verdad es que desconozco de manera concreta cuál fue la sanción que le impusieron pues por la omisión que tuvo en el control. Gracias, Margarita. Mónica, ¿podría usted continuar?
Sí, bueno, yo les voy a compartir en el ámbito académico cuando tuve que tomar una decisión que pudo afectar a mis compañeros. Fue que en la universidad, en la época de exámenes, los maestros nos pedían un conteo de firmas para así poder sacar calificaciones, y estas firmas eran de todos los trabajos que realizamos durante el curso, y muchas veces tomaban como base las firmas de quien mayor puntuación era, y de ahí se seguían a menor. Y yo creo que varias veces di mi número de firmas y pudo afectar a mis compañeros que tenían menor. Muchas veces sí nos decían, digan que tuvieron menos o digan que perdieron las demás firmas, pero pues tomé como, bueno, desde un principio nos dijeron que así se iba a tomar la calificación, y pues por eso nos esforzábamos, y no era nuestra culpa que los demás nos esforzaran. Y pues, yo creo que de esta manera pude haber afectado sus calificaciones de mis compañeros. Muchas Eso. gracias, Mónica. Maestra, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, Mónica y Sonia. Con esta pregunta que les voy a hacer estaríamos concluyendo la entrevista. Les pediría si me pudieran compartir una experiencia en su vida laboral en la que ustedes hayan formado parte de un equipo de trabajo, se hayan encontrado en una situación complicada, y si me pueden compartir cuál fue la aportación, la idea, la línea de acción, la estrategia que ustedes plantearon justamente para salir de esa situación complicada y poder alcanzar el objetivo que tenían como equipo. Empezaría contigo, Mónica, después contigo, Sonia, y terminaría contigo, Margarita, en ese orden, por favor. Adelante. Sí, estuve un tiempo también trabajando, bueno, como aprendiz en el área del Instituto de la Juventud de mi municipio, y muchas veces como jóvenes hacíamos proyectos para beneficiar a la sociedad, en los cuales muchas veces teníamos disputas, ya que unos tenían unas opiniones, otros teníamos otras, pero siempre tomamos en cuenta la de todos. Bueno, una aportación de cada quien. Siempre respetamos los demás puntos de nuestros demás compañeros para así poder llegar a una solución. Muchas veces no estábamos de acuerdo, pero siempre hubo empatía, y yo, bueno, em, tomaba lo mejor de ellos para poder llegar a una solución. Un ejemplo es de que hacíamos despensas para la gente que más lo necesite, y muchas veces los demás compañeros no traían lo que pedíamos de la canasta básica, y implementamos ahí que una cantidad. Dijimos, bueno, tú vas a traer 10 y yo 10, para que así no traigas más tú ni más yo, y así llegar a una solución. Y así todos aportamos de la misma forma. En esa experiencia, Mónica, ¿esa fue tu aportación, digamos, particular que hiciste para salir justamente del problema en que se encontraban? Sí, de que tú esta cantidad o yo esta cantidad, o tú esos productos y esos productos, para que ni tú pongas más ni yo menos, y así de la misma forma los dos aportemos. Muchas gracias, Mónica. Ahora te escuchamos, Sonia. Adelante, por favor. Y bueno, una experiencia que tuve fue en el 2021, que me tocó participar como CAE aquí dentro de mi municipio. Es jornada electoral. Los funcionarios de mesa directiva de casilla que habían salido sorteados, nadie se presentó excepto uno. Eran 3 casillas, y en cada casilla, exagerado, eran 2 por casilla. Pero curiosamente los que estaban formados en la fila pertenecían, bueno, yo de manera visual me percaté de que ellos pertenecían a algún partido político. Entonces nos reunimos en este caso, con la CAE del INE, yo y con los funcionarios que estaban presentes, les planteé esta situación de que
En primera se me hacía muy raro que no hubieran llegado los funcionarios, porque pues sí eran muchos, faltaban la mayoría, ¿no? Y en segundo que les comenté que yo ubicaba a esas personas que ya estaban en la fila, como como las personas muy allegadas a los partidos políticos, uno en específico. Entonces, que a mí se me hacía bastante raro que buscáramos una estrategia o una manera para que fueran otras personas y no precisamente aquellas. Ellos, los funcionarios, empezaron a llamar a sus familiares. En un momento se descuidan estas personas de la fila y ellos se ponen ahora sí que el inicio de la fila, y entonces es como rápidamente los tomamos para que ocupen el lugar de funcionarios. Así fue como resolvimos esta situación. Muchas gracias, Sonia. Ahora te escuchamos, Margarita. Por favor, adelante. Gracias, consejera. Pues también les comparto parte de mi experiencia cuando trabajé en ese organismo operador de agua. Ya les comentaba que trabajé en el área de administración. Entonces, parte de las tareas que teníamos encomendadas fue la reestructuración del área de adquisiciones de bienes y servicios. Entonces, como era reestructurar, prácticamente era empezar de cero. Teníamos poco tiempo para hacerlo. Y entonces, bueno, el caso que les comentaba anteriormente, pues formaba parte de lo que teníamos que resolver. No había un debido control de la entrada de bienes, porque no había en dónde llevarlo, y lo mismo operaba en otras áreas. En el área de adquisiciones no había una manera de llevar el control de lo que se estaba comprando. Entonces, tampoco nos autorizaban, el comité de adquisiciones no había autorizado la compra de software, que era lo más fácil, ¿no? Para poder ingresar y llevar ese control. Entonces, lo que hicimos, trabajábamos 5 personas en ese proyecto, y lo que hicimos fue dividirnos cada uno alguna de las áreas administrativas del organismo, y crear cada uno de acuerdo a sus habilidades. Yo trabajaba en Word, había quien trabajaba en Excel. Creamos nuestra base de datos a manera de que cuando ya por fin el comité autorizó la compra de los programas que necesitábamos, pues solamente pudimos exportar toda esa información y tener ya al día toda la información que debía tener el organismo, ¿no? Entonces fue un trabajo que, bueno, a la par de eso, de que ahí íbamos guardando toda nuestra información, poniendo al día y además ingresando la que se estaba generando, pues tuvimos, o sea, fue un reto para mí importante, porque en esa reestructuración iba desde realizar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios hasta la implementación de los procedimientos para adquisición, ya fueran licitaciones, invitaciones restringidas. Entonces, toda esa información, pues bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ya no es que se maneje en papel, sino ya tiene que estar soportada o resguardada de alguna otra manera. Y entonces esa fue la manera en la que se nos ocurrió ir generando nuestra base de datos de manera, pues podría ser hasta rudimentaria, hasta en tanto aprobaran que se pudiera comprar el software para cada área. Y entonces pues ya nada más se exportó, ¿no? Entonces pudimos cumplir en tiempo con la tarea que nos habían encomendado. Muchas gracias, Margarita. Pues con esto estaríamos dando por finalizada la entrevista. Les agradecemos a nombre del Instituto Electoral del Estado de México su participación y su tiempo por estar el día de hoy con nosotros. Les pedimos que se mantengan al tanto de los canales oficiales de comunicación del instituto para que puedan conocer los resultados del procedimiento en el que se encuentran, y les deseamos una excelente tarde. También le agradezco a Alejandro y al maestro José Rivera por su participación en la entrevista. Que estén muy bien. Bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.